Yo sé que hay momentos fuertes en la vida y te marcaron. Y pues ahora sí que te puedo decir que el minuto 1 del día 5 de julio, ese fue el de 1969, fue el que cambió mi vida. ¿Qué pasó, Beatriz? Nos subimos al coche, estaba lloviendo, y muy cerquita oigo la voz de cuidado. ¿Se cayó por un barranco? Sí, era una cuneta muy, no, entre una cuneta profunda y un barranco no profundo. Y ahí murieron 3. Mi mamá y mi abuelita, pues murieron esa misma noche. Una de ellas, no me acuerdo cuál, murió en el coche y la otra llegando al hospital. ¿Sobrevivió a Mi ese papá accidente? sobrevivió, bueno, se le puede llamar sobrevivió, estaba con muerte cerebral. Músico, perdimos 3. ¿Demencia senil? Tiene 12 años. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en la emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino. De manera muy respetuosa, los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche es una mujer bonita por fuera y también por dentro. La fuerza del destino la llevó a las tablas y también a los foros. No podía ser de otra manera. Era inevitable caer en tentación de estar frente a las cámaras, y es que aprendió de uno de los grandes de la época de oro del cine nacional. Él encendió la chispita que la convertiría en una rosa salvaje sobre cualquier escenario. Ni siquiera las cicatrices del alma tras la muerte de los que más amaba la detuvieron. Al contrario, su recuerdo se convirtió en la palomilla al rescate cada vez que flaqueó en el camino. Vencer el miedo siempre ha sido fácil gracias al amor de sus hermanos y el aplauso de su público. Betty Moreno, buenas noches, bienvenida al Minuto que Cambió Mi Destino. Buenas noches, Gustavo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, estoy contenta, estoy en paz. Claro, haciendo a un lado los asegúnes. Estoy muy bien, muy contenta y muy en paz. Los asegúnes, pues... Pero imagínate si no hubiera asegúnes en la vida, No, pues sí. que la vida fuera un día por Walt Disney World. Qué aburrido, ¿no? Pues sí, sería una constante así. Lo que pasa es cuando es tan doloroso de repente y cuando las cosas las ves y entras en pánico, pues dices, ay, bueno. Pero bueno, los tomas como eso. Asegúnes, son cosas por las que no puedo hacer yo nada, que están lejos de mi alcance para De tu cambiar, mano para de mi mano. cambiarla. Entonces, pues me dedico a limpiar mi metro cuadrado, a estar en paz en ese espacio, tal vez lograr contagiar o que me contagien juntándome, o sea, que ese metro cuadrado de limpio, de paz, se convierta en 2 metros cuadrados, en 3, en 4, sí, eso es bueno, ¿no? Oye, empezamos por el principio, ¿te Sí, parece? vamos. Por el 10 de febrero, Ciudad de México. 10 de febrero, Ciudad de México, 1953. 53. Sí, sí, Esa- está equivocado el Wikipedia. Wikipedia. Vas a cumplir 70. 70 años. Estoy a 3 meses del 7º piso. Oye, Felizmente. oye, así. llegar a los 70 años con trabajo, pero sobre todo con salud y con Sí. vigencia, es una bendición, ¿no? Sí, es una bendición. Sí, yo le agradezco a Dios, a la vida, al teatro, a los compañeros, al público, porque sin todos ellos es difícil llegar a 50 años enfrente de una cámara o arriba de un escenario. Oye, pero yo siempre he pensado que el que es actor y es buen actor tendrá trabajo toda su vida, porque la actuación refleja una sociedad, y en la sociedad hay niños, hay bebés, hay Claro. niños, hay adolescentes que son odiosos. Saludos a los adolescentes, que yo tengo 2 hijos adolescentes. Hay, Edad difícil, sí, muy híjole, difícil. hay jóvenes, hay personas maduras, hay personas en plenitud. Entonces, si eres un buen actor o una buena actriz, la harás siempre, ¿no? Tendrás chamba siempre, ¿no, Beatriz? Exacto, yo también pienso eso y en eso confío. Y cuando hay malas rachas digo, tranquila, tranquila, lo tuyo vendrá. Y llega, gracias a Dios llega, gracias a
al trabajo, al camino que he recorrido, se van abriendo otros caminos y pues hay que tener paciencia y eso hay que tener paciencia, agrego humildad y disciplina y pues estar trabajando en ello. ¿En qué colonia vivías de la Ciudad de México cuando niña? Realmente siempre he vivido en la colonia Hipódromo, que es parte de la Condesa. Ujú. Ahí por el Parque España, el Exacto, Parque México. a todo. 2 cuadras del Parque México. Es una zona muy bonita. Es una zona Ahora un poco preciosa. congestionada por el tráfico, pero bueno, pues Sí, así pero está no deja de ser México, ¿no? bonita. La calle de Ámsterdam es una belleza, sus árboles, su andador. Es una calle. Y aún en Yo viví en la colonia Roma toda mi vida, pero ya me sacaba mucho de onda Amsterdam porque como es una calle circular, claro, es que de eso, repente estás en un lado y apareces en el otro sí, y sin cambiar de calle, ¿no? yo también decía, como Sonora y Ámsterdam, estoy parada en Sonora y Ámsterdam, pero no es la Sonora y Ámsterdam a la que yo quiero ir. Hay 2 Sonoras y Ámsterdam. Claro, totalmente. Entonces, pues para es que entenderlo y luego para entender la rueda, pero bueno, yo ahí nací y ahí daba vueltas. ahí y ahí era un caminaba. hipódromo antes, ¿no? Era un hipódromo. El primer Eso nació hipódromo como fue ahí. por eso es Colonia Hipódromo. Ajá. Y yo vivo en una esquina sobre Ámsterdam, en una callecita sobre Ámsterdam. Y pues siempre supe que era un hipódromo y que por eso se llamaba hipódromo. Y caminábamos y dábamos las vueltas caminando para llegar al Parque México. Oye, Ahí aprendí a caminar, ahí aprendí a andar en bicicleta, a patinar, todo. oye, aparte el Parque México, esa fuente preciosa, ¿no? Es bellísima la fuente. ¿Me estás hablando de la del Parque México? La del Bueno, Parque, es que las la del dos Parque son México, bellísimas. la del Parque España también es muy bonita, pero Sí. la del Parque México en especial Ajá. Es que tenemos otra fuente que es la que está a una cuadra de mi casa en Celaya, la fuente de Popocatépetl, ok. que es ya se me olvidó el estilo. Pues ¿qué importa? No importa, es No una somos fuente muy arquitectos. bonita. Sí. No somos arquitectos. No. Beatriz Moreno, ¿de quién eres hija? Ay, pues primero que nada tengo que decir que soy hija de un padre y una madre súper amorosos, personas buenas, que eran empáticas, cariñosas, que amaban lo que hacían y que, pues hablando de mi padre, me voy a empezar a mi padre porque, bueno, mejor por mi mamá, porque Por quien tú quieras. es que Betty, los dos tienen... ese es tu programa y tú puedes empezar por donde se te dé la gana. Por donde se me dé la gana. Bueno, empecemos por mi mamá. Mi mamá, yo me defino como una ranchera urbana de sangre azul. Ok. Mi mamá era una mujer maravillosa, una mujer muy sencilla en cuanto a la vida, pero venía de una línea de condes. A ella le correspondía, no a ella porque ella era mujer, pero mi abuelo era conde por Claro, eso ya para nosotros ya era como un chiste, porque ya tener y sigue título siendo nobiliario. un título nobiliario no es nada, ¿no? Pero era parte de nuestro chiste, por eso la definición es ranchera urbana de sangre azul. O sea, y una hippie burguesa a ver, de sangre azul por esa por eso onda del título nobiliario. El título nobiliario. Ranchera, ¿por qué? Porque mi padre nació en el rancho. Ok. Nació en los Altos de Jalisco, ahorita me acuerdo, en la Unión de San Antonio, en los Altos de Jalisco. Muy cerquita Ranchera de urbana de la Ciudad de México Urbana, porque yo nací aquí, toda mi vida he vivido en la Ciudad de México. y de sangre azul. Y de sangre azul. Pero no me has dicho quiénes son tus padres. Regresamos con esta historia. Se van a sorprender. Venimos. O sea, ¿aprendió a hacer zapatos o a poner tapas y eso? No, hacer zapatos. ¡Wow! Cuando él empieza a hacer sus pininos en cine, lo hizo como extra. A él lo seleccionan y le preguntan que cuál es su talla de zapato. Y entonces se fue corriendo al taller de un primo de él y entonces ahí se puso a hacer sus botas ayudado por el primo y todo esto. Y al día siguiente llegó y dijo, ya, no hay problema con las botas, ya tengo. La presencia de la actriz Beatriz Moreno, Betty Moreno. Tu papá era un tipo de cuidado. Mi papá era un tipo de cuidado, sí, exactamente. Era un tipo de cuidado. Mi papá
era José Elías, bueno, es José Elías Moreno. El hecho de que se haya muerto no deja de ser de mi papá. José Elías Moreno, un hombre que nace en un rancho, en una familia con 6 hermanos más, y que ahí crece, pues, con las cosas de rancho y aprende a montar y aprende a hacer todo eso. Ya cuando está más grandecito, cuando tiene que empezar a ir a la escuela ya en grados más altos, y además él tenía las ganas de como de venirse para la ciudad, Ajá. porque ahí en el pueblo donde él vivía, el padre, el cura, que era el padre Nacho, les contaba historias y les contaba cuentos y les hacía hacer pastorelas y todo eso. Entonces él empezó a desarrollar este deseo de contar la historia a él, ¿no? De jugar a ser él el personaje. Y entonces decidió venirse a la capital para prepararse como actor. Pero antes de eso se fue a León, porque tenían familia en León. Y en León aprendió el oficio de la zapatería. También aprendió a hacer zapatos. O sea, porque- aprendió a hacer zapatos o a poner tapas y eso. No, a hacer zapatos. ¡Wow! Hacer Oye, eso zapatos. está padrísimo. Sí, y de ahí hay una anécdota maravillosa, porque cuando él empieza a hacer sus pininos en cine, lo hizo como extra. Y entonces hay un momento en que empiezan a revisar a todos los que pueden seleccionar, y entonces a él lo seleccionan y le preguntan que cuál es su talla de zapato. Entonces él dijo cuál, y no había de su tamaño, porque tenía un pie muy grande. Y entonces ¿Era él muy dijo, alto? Era muy alto, sí. Medía casi 1.90. No me Más acuerdo que tu exactamente. hermano. Más que mi hermano, sí. Y y dijo, aguántenme hasta mañana. Y entonces se fue corriendo al taller de un primo de él, y entonces ahí se puso a hacer sus botas ayudado por el primo y todo esto. Y al día siguiente llegó y dijo, ya, no hay problema con las botas, ya tengo. Y entonces eso lo hizo que se pudiera quedar en esa película, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me parece así como muy, muy lindas de cuando alguien desea algo y puede vencer las cosas que sean si de verdad lo quieres hacer. O fíjate cómo desde niño se sabe la vocación, qué onda, ¿no? Digo, porque tu papá hacía una pastorela y demás. Pues yo también hice una pastorela, pero nunca me dediqué porque Exacto. sabía que yo era malísimo como actor. Y también hay niños que de repente los meten a un coro de una iglesia o a un coro y se hacen Y cantantes. se hacen cantantes. Yo también estuve en un coro de una iglesia y en una estudiantina y me di cuenta que era más desentonado que el que sea. Entonces, o sea, cada quien, la vocación a veces lo toma de la mano a uno, ¿no? Claro, y hay personas que, como tú te diste cuenta que eras desentonado, pero a lo mejor tampoco tenías la vocación de cantar. Claro, Si no no, la te tengo. hubieras ido con un maestro que te ayudara a encontrar la afinación, a ver cómo, y a lo mejor hubieras sido un gran cantante desentonado, como hay Te lo juro que muchos. no. Como hay muchos grandes cantantes desentonados, que sin embargo encuentran un estilo, encuentran una forma de hacerlo, porque es su vocación y eso es lo que quieren alcanzar. Oye, ¿y la relación con Jorge Negrete, tu papá, cómo fue? Eran buenos amigos, eran buenos amigos. La verdad, yo estaba muy chiquita, no recuerdo, sí recuerdo que fuimos alguna vez con ellos a los sets, y ahí lo conocí y todo, y a lo mejor en alguna comida o algo así. Pero yo estaba muy chiquita, pero sí sé que eran muy buenos amigos. Porque Y Negrete que- era el líder sindical Sí, y aparte era una persona, o sea, Pedro Infante le hablaba de usted a Negrete y Negrete le hablaba de todo Infante, me lo contó doña Irma Dorantes, ¿no? No es ajá. que yo haya estado ahí, pero Sí, yo ahí sí no te sabría decir si se hablaban de todo de no, usted. eso me contó doña Yo Irma Dorantes, a quien supongo que de le mando tú, un beso. porque siempre con sus compañeros y sus amigos y sus compañeros de trabajo, siempre tuvo muy buena relación. Se llevaban muy bien, así, mucha camaradería Oye, y mucho respeto. ¿y tu mami qué onda? Mi mamá, que viene de esta familia de condes, también de pronto empiezan a sentir, ella y mi tía,
empiezan a sentir este deseo de pertenecer, de participar en el cine y todo eso. Mi tía quería cantar, mi tía, ella quería cantar y realmente, finalmente las dos lograron su cometido. Lograron entrar a la escuela de actuación juntas, pero mi tía se fue más bien hacia el conservatorio y se volvió, hizo una carrera como mezzosoprano bastante importante. Padrísimo, Su ¿no? nombre es Gilda Morelli y, y se casó con Carlo Morelli, que era un barítono muy famoso también. Y bueno, tienen toda su historia dentro de la Oye, Ópera de México. Y además, Y es en mezzo y barítono no es la voz más común, ¿no? Porque es la soprano y el tenor el más, sí, entiendo, ¿no? sí. Digo, a lo mejor estoy diciendo una babosada. No, mira, dentro de un concurso que organiza mi tía, hay veces cada año, bueno, ya murió, pero sigue el concurso. Cada año, de repente te llegan muchísimos barítonos y muchas mezzos y muchas contraltos. Y dices, ¿y dónde están los tenores y las sopranos? Y a lo mejor el siguiente año llegan muchas sopranos y unos cuantos barítonos. Lo que sucede es que la mayoría de las óperas están escritas para que los protagónicos sean el tenor y la soprano. Y los antagónicos o los villanos sean los barítonos o las mezzos, ¿no? Okay. Sí hay también óperas que están escritos para ellos, pero en general como que lo que tiene mayor visibilidad son los tenores. Y claro, depende de la calidad de cada quien, porque hay barítonos que son maravillosos. Para que vean, no, la cultura que tiene la señora no es enchilame esta gorda, estar 50 años en el ambiente artístico o más. Sí. Déjame hacer una pequeña pausa comercial y regresar con uno de los primeros minutos que cambian tu destino. Pudo haber sido Pulgarcito, venimos, Beatriz Moreno. Hay momentos complicados en la vida, momentos que uno quisiera no haberlos vivido. Y pues ahora sí que te puedo decir que el minuto 1 del día 5 de julio, ese fue de 1969, fue el que cambió mi vida. Betty, entonces tu mamá, ¿qué onda? Pues porque ya hablamos de tu tía, sí, que era mezzosoprano, ¿y tu mami? Mi mamá entró a la escuela justamente cuando mi papá entró a esa misma escuela. Ellos se conocieron. ¿En qué escuela? En la escuela de Celestino Gorostiza, creo que en un instituto cinematográfico, Academia Cinematográfica, algo así, y la dirigía Celestino Gorostiza. Entonces ahí se conocieron ellos. Y pues ahí se enamoraron y trabajaron juntos en teatro, en la escuela trabajaron en teatro, hicieron algunas películas juntos, pero cuando se estaban empezando eran papelitos chiquitos o estreando o así, todo esto. Lo más relevante que hizo mi mamá fue el ser el personaje que hacía, era la esposa de don Porfirio Díaz, Carmelita, no me acuerdo del apellido ahorita, doña Carmelita, en la película de Pedro Infante, donde hacía Juventino Rosas. Ajá. Sobre las olas. Sobre las olas. Sobre las ¿Qué olas. actuación de Infante ahí? Sí, está maravilloso. Maravilloso. Y ella hizo la esposa de don Porfirio. Y después de eso, pues se casaron. Se embarazó mi mamá luego, y entonces ya vinimos nosotros y ella eligió. ¿Son tres? Somos tres. Ajá. Mi hermana, que es la mayor, la que me lleva un año. ¿Qué se llama? Angelina. Angelina. Luego yo y luego José Elías. Y luego Pepe Elías. Ajá. ¿Cómo le dices tú? Yo le digo Pepe, o hermanito. Qué buena. No más que cuando éramos niños yo le llevaba 3 años y medio. Hace rato que fuimos gemelos y ahora ya es más grande que yo. Así pasa. Así sucede extrañamente en la vida. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Así sucede. De repente unos van creciendo más que otros. Sí. Casi siempre los hombres crecemos más que las mujeres. Generalmente. O sea, oye, Así es. ¿y en qué escuela iban ustedes? Nosotros, bueno, mi hermana y yo hicimos desde kinder hasta secundaria en el Colegio Francés Mayorazgo.
O sea, ¿habla usted francés, señora? Ah, pero, oui. Oye, Sí, me encantan los idiomas. es una gran arma en la vida, los idiomas. Claro, Es un gran instrumento, una manera de comunicar, un valor a currículum, un check en la vida, ¿no? así es. Mis papás nos decidieron meternos a esa escuela por el francés y porque sabían que también nos daban inglés. O sea, era más importante el francés en la escuela, pero también nos daban inglés. Por eso, porque querían darnos las mayores herramientas que se pudieran, ¿no? Ok. Entonces es padre, es otra de las cosas que me apasionaron en la vida, los idiomas. ¿Y Pepe, José Elías Moreno? En el Tepeyac del Valle, Tepeyac del Valle. sí, ahí fue. Oye, ahora, yo sé que hay momentos fuertes en la vida, hay momentos complicados en la vida, momentos que uno quisiera no haberlos vivido, Claro, pero se vivieron sí. y te marcaron. Y fueron minutos que cambiaron el destino tuyo y de tus dos hermanos. Así es. ¿Venían de Cuautla? Veníamos de Cuautla. Cuautla, Morelos, para la gente que nos ve más allá de nuestras fronteras o la gente que no está aquí en el centro del país, es una ciudad del estado de Morelos, cercana a la Ciudad de México, una hora y media de carretera, con un clima muy bonito, y es una carretera que toda la vida ha estado en construcción, que toda la vida, desde que yo tengo uso de razón, está en reparación esa carretera. Sí. La México-Cuernavaca y el libramiento hacia Cuautla, Huastepec y demás. ¿En qué año fue esto? Fue en 1969. Y en esa época estaban estrenando, o en ese tiempo estaban estrenando la Autopista del Sol. Pero La todavía autopista Sol, la México-Acapulco. es la México-Acapulco. Nosotros normalmente nos íbamos por la de Querétaro, no, Querétaro, Amecameca. Ujú, la libre. Sí, se me olvidó el queso maravilloso. Oaxaca, ok. No, ¿Cuál queso? no, un queso muy rico de esta ciudad. Bueno, ahí me caerá espérame. ahí caerá la palabra. Que está en el camino, o sea, pasábamos por ahí, pasábamos por Amecameca después. Ok, bueno, Bueno, que pasábamos por una ciudad, por un pueblo, y luego por otro pueblo, ¿no? Y nosotros siempre nos íbamos por ese lado. Y pues ahora sí que te puedo decir que el minuto 1 del día 5 de julio, ese fue de 1969, fue el que cambió mi vida. ¿Qué fue lo que Y de pasó? nuestros- ¿Qué fue lo que pasó? Regresamos después de la pausa. Es una historia que gracias por compartirlo. Sé que a la luz del tiempo, a 50 años, más de 50 años, sigue doliendo como si hubiera sido ayer. Regresamos. Porque la vida se llevó antes de tiempo a tus figuras de autoridad, Esa, a tu abuela, a tu madre, y a mi papá. y después tu papá sobrevivió. Mi a ese papá accidente. sobrevivió, bueno, se le puede llamar sobrevivió, estaba con muerte cerebral. El primer minuto del 15 de julio de 1969, Del 5 de julio. del 5 de julio del 69, regresando de Cuautla a la Ciudad de México. No, íbamos para allá. Iba, íbamos ok, hacia de Cuautla. México a Cuautla. Sí, nos íbamos los viernes en la noche y regresábamos los domingos en la noche. ¿Qué pasó, Beatriz? No lo sé qué pasó. Una cena, como siempre, en Amecameca, de unas garnachas riquísimas que cenábamos ahí. Nos subimos al coche, estaba lloviendo. Arrancamos y muy cerquita, yo me dormí luego, y muy cerquita oigo la voz de cuidado, unas luces de frente y que el coche la camioneta se iba al diablo. Así que ¿Se cayó por un barranco? sí, era una cuneta entre una cuneta profunda y un barranco no profundo, pero el caso es que se fue. Y pues la oscuridad. Y de ahí, pues,
Luego ya Estaba lloviendo. estaba lloviendo. En el hospital, en Cuautla, ya estaba ahí Julio Alemán con nosotros. Don Julio Alemán, en paz descanse y en gloria esté. Ajá, sí. Le mando un beso, Julio. Ya están jugando dominó desde hace tiempo. Guapo entre Pues, guapos, Julio Alemán, ¿eh? guapo, guapísimo, O sea, guapísimo. abusaba don Julio usted. Guapísimo, divino, Sí, un gran ser tipo, humano, un gran tipo. gran tipo. El caso es que, bueno, ya reconstruyendo la historia, cuando estábamos ahí, Pepe, mi hermano, fue el que logró salir de la camioneta y subir a la carretera y para pedir ayuda. Y pues por azares del destino pasaron un par de coches que no lo vieron. Decidió ponerse en medio de la carretera para que lo vieran. Afortunadamente lo vieron. Los azares del destino eran de que eran unos amigos de mis papás, conocidos de Cuautla, que vivían en Cuautla, un doctor y su familia, ¿no? Entonces ya ellos se encargaron. Diosidencias, ¿no? Sí, diosidencias. Ellos se encargaron de llevarnos al hospital. A todos. A todos. Pues es que íbamos mis papás, una amiga de mis papás, que en esa época, en ese momento, o ese fin de semana, el esposo no pudo ir, entonces fueron ella con sus 2 hijos en nuestra camioneta. Entonces iban mi papá, mi mamá y la amiga, luego estaba 3, mi hermana, 4, yo y mi abuelita, 6, y en la parte de atrás, los últimos 3, estaba mi hermano y los 2 8, y los 2 niños amigos de 9 personas iban en la camioneta. 9 personas. Y ahí murieron 3. Mi papá, mi mamá y mi abuelita. Mi mamá y mi abuelita pues murieron esa misma noche. Una de ellas, no me acuerdo cuál, murió en el coche y la otra llegando al hospital. Mi papá... ¿Qué 17 años tendrías tú? Sí, tenía 16 años. entrados en 9 años, porque la verdad vivimos una infancia en una burbuja de cristal, en un lugar mágico, con toda la protección y todo el amor del mundo, y no estábamos preparados para enfrentarnos a la vida. Ahorita te digo 16 años, tú piensas en una chica de 16 años, ya sabe salir a la calle, moverse, muchas cosas, ¿no? Éramos muy niños, éramos unos niños muy consentidos, tal vez se puede decir la palabra. Bueno, finalmente, a la luz del tiempo y la distancia, es lo que cualquier papá quiere para sus hijos. Claro. O sea, claro. Y está entre el que si lo cuido o me paso de cuidados, ya no se sabe. Entonces ellos querían que fuéramos niños todo el tiempo que nosotros fuéramos niños, no que lo que alguien más o la sociedad lo imponía, ¿no? Entonces nos iban dando las instrucciones de la vida de alguna manera cuando nosotros las íbamos pidiendo. Y entonces nosotros estábamos, pues yo a los 16 años todavía prefería mejor irme a Cuautla a nadar con mis primos y a jugar fútbol y a jugar béisbol y a andar en bicicleta. Y no se me antojaba ir a una fiesta con mis amigos de la escuela. Todavía no se me antojaba. Entonces, esto es el ejemplo de que todavía no entrábamos en esta parte de la adolescencia de confrontación con los papás. No tuvimos ese entrenamiento, porque eso que estás viviendo con tus hijos es un entrenamiento para ellos, para aprender a negociar, para aprender a enfrentarse a la autoridad, para aprender a entender la autoridad que sí y la autoridad que te la quieres brincar. Todo eso no lo vivimos nosotros, nos quedamos en ser bebés. Porque la vida no les presentó esa oportunidad. Exacto. ¿No? Exactamente. Porque la vida se llevó antes de tiempo a tus figuras de autoridad. Exacto. A tu abuela, a tu madre. Y a mi papá. Y después, tu papá sobrevivió. Mi a ese papá accidente. sobrevivió, bueno, se le puede llamar sobrevivió, estaba con muerte cerebral. Fueron 10 días que estuvo. No se vale eso, eso no se vale. 10 días que estuvo
pues en coma, digamos, hasta que ya, pues ya su cuerpo ya no. ¿Cómo lo no- recuerdas, Betty? A mi papá. ¿Cómo recuerdas esos 10 días para una niña de 17 años, 16 años, perdón, que no enfrentaba al mundo, que prefería jugar fútbol con sus primos en el rancho, que no estaba preparado para un mundo fuerte? No entendía nada. Les recuerdo como una pesadilla, pero estaba yo flotando, no. Digo que nos subimos a un patín y la inercia nos llevaba. Entonces, en mi caso, bloqueé las emociones, bloqueé los sentimientos. Entonces, nada más lo que iba sucediendo. Me metí a la escuela de teatro porque ya había hablado yo con mi papá, me había acompañado a Pero antes, ¿recuerdas cómo fue el adiós de José Leal Moreno en el lote de actor del Panteón Jardín de México? Muy doloroso, pero al mismo tiempo Ahí por donde es raro, estaba, incomprensible, había tantísima gente. por donde estaba la tumba de Pedro Infante, me supongo. Sí, y es todo que era el eso. lote de actores, entonces, pues, ya no me acuerdo exactamente qué tan cerca está, pero sí están cerca. No importa la cercanía, lo importante es la cercanía que está en tu ser y en tu corazón, y la huella y la enseñanza que dejó en ti. Ujú. Hubiera sido maravilloso que te acompañara varios años más, Claro, pero Dios así lo decidió. exacto, no fue así. Y por un tiempo, dentro de esta cápsula de inercia y de negación y todo esto, había mucho enojo porque se habían ido, porque no nos habían preparado, según yo. O sea, sí sabíamos cómo hacer un cheque, sí sabíamos cómo llamarle al plomero, ¿no? Pero y Julio Alemán, ¿Le reclamabas a Dios? por cuestiones, sí, mucho. Me enojé mucho con Dios ahí. Más que con mis papás, con Dios. Era lógico. Es una reacción, creo Sí. que natural, y más de una chiquita, ¿no? Pues sí. Sí, porque ¿por qué? ¿Por qué? Claro. Entonces, precisamente Carajo, cuando más lo necesitaba. habíamos crecido en un ambiente también muy de ir a misa todos los domingos, muy de cumplir también con Dios. O sea, tú como niño le dices, pero si yo hice lo que tenía que hacer, si no me porté mal, y lo que me porté mal, pues fue travesuras, y además me las perdonaron ya, porque ya las confesé y ya todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te los llevas? Sí, y a los tres juntos. Además había ocurrido una cosa muy extraña, porque unas semanas antes en Cuautla, un día me había sentido yo así como triste, como inquieta, y lo percibió mi mamá y me dijo, ¿qué te pasa? Le dije, es que estoy pensando, ¿qué pasaría? No sabría qué hacer si no estás tú, si te mueres tú, o si mi papá, o si la mami, que es la más viejita, se muriera, no sabría qué hacer. Y la respuesta de ahí arriba fue que no sé si 2 semanas o 2 meses después se los llevó juntos. Por supuesto que me enojé. Estaba muy enojada. Y lo que hice fue meterme a estudiar. Estaba estudiando una carrera en la mañana, porque era una de las cosas que nos habían pedido mis papás. Ocupar tu tiempo. Sí, mis papás me habían pedido que estudiara una carrera aparte de la de actuación, porque la carrera es muy eventual. El Ay, trabajo mi es muy vida. eventual. Somos como los albañiles. Ponemos ladrillos, ganamos. No ponemos No ponemos ladrillos, no no ganamos. Y entonces estaba estudiando esto, estaba estudiando teatro, me metí a estudiar guitarra, todo, ocupar el tiempo. Entonces, el teatro me salvó la vida, porque ahí fue donde todo esto que había bloqueado,
no estallé porque a través del ejercicio teatral empecé a canalizar todo ese dolor y toda esa rabia, y la empecé a aprender a transformar. Por eso te decía que se aprende uno a transformar, pero hay que identificarla primero. Aquí yo no la identificaba, yo sabía que estaba echándole ganas al estudio y todo eso, toda la energía, pero a la distancia veo que ahí fue donde lo pude canalizar. Betty, 3 chiquitos huérfanos de 12, 16 y 17 años. ¿Cómo enfrentan al mundo? Hay ángeles que de repente aparecen. Regresamos con esta historia. Es otros minutos que cambia su destino. Beatriz Moreno, de los primeros trabajos, a lo mejor estoy en un error, fue con Roberto Gómez Bolaños, con mi querido Chespirito. Fue uno de los primeros. Empiezo a escuchar las fanfarrias de tan, tan, taca, taca, tan, taca, ta, tan, ta, 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 tan, tan, que eran las fanfarrias del Teatro Fantástico. Y yo me quedé así, y casi lloraba de alegría, hasta que me dieron el jalón porque teníamos que entrar a escena. Betty, 3 chiquitos que se quedan sin la bujía en la vida, que es la mamá, sin el rector de la Universidad de la Vida, que es el papá, y sin el consejo siempre sabio y amoroso de la abuelita. Debe ser muy doloroso, ¿no? Sí, sí lo es. Es terrible. Y pero tú hace rato dijiste que hay ángeles. Y sí los hay. Y aparecieron por razones de decidir las familias quién y qué, todo esto. Mi tía, que como que había equivocado mis papás el término albacea y el ¿cómo se llama? Y el otro, el que cuida a los niños, el tutor. Como que habían quedado cruzados. El que habían pensado ellos para ser albacea fue tutor, y entonces ahí hubo una discusión, no sé qué. Mi tía, que era la que tenía el albaceato, dijo: a ver, yo no quiero que la familia piense que yo me quiero quedar con nada, no sé qué, yo renuncio, no sé qué. Y habló con Julio Alemán, que Julio Alemán era un gran amigo de mi papá, y él aceptó ser el albacea. Entonces eso ya nos alivió entrar en un conflicto de cuestiones familiares que hubieran podido ser muy, muy dolorosas, más de lo que ya era todo el asunto. Pero entonces Julio se encarga de nosotros en ese aspecto. Pero pues en esa época de la vida él estaba así como en el Candelario, y viajaba todo el tiempo, estaba haciendo películas por todo el mundo. Fantasma de la Ópera. Y eso fue un poquito después. Pero en esa época de pronto estaba haciendo películas en Venezuela y en Colombia y en no sé qué, y en España. Era el guapo de los guapos, y entonces estaba afuera, y con Moru, la esposa, lo acompañaba mucho también. Entonces pues nos veíamos ahí cada mes, si era posible. Entonces él nos daba el cheque que administraba de la película de mi papá y de lo que había quedado. Y pues al principio agarramos nosotros el cheque y dijimos: sí, aquí está, lo cambiamos, y ahora administrarlo un mes fue muy complicado. Pero poco a poco fuimos aprendiendo. Al principio nos lo acabamos a la semana y luego a ver cómo le hacíamos. ¿Y 3 semanas que hacían? Pues 3 semanas que hacíamos, pues Tronarse milagros. los dedos. Milagros, sí. Tronarnos los dedos, pero bueno. Aprendimos. Ahora, la imagen que tenemos de alguna manera es que ya en la parte, porque nunca hablábamos de lo que había pasado, y en la parte interna de nosotros, la imagen es que nos apuntalamos, pero como agarrados así, los 3, espalda con espalda, para ver por diferentes lados, ¿no? Pero no nos veíamos a nosotros. Nos sentíamos, sabíamos, nos queríamos, nos cuidábamos, nos protegíamos. Pero pues había que estar a ver qué nos daba el mundo. Pero entonces aparecieron el maestro Luis Jimeno, por ejemplo, un hombre adorado, que maestro y
papá de las gallinas, ¿cómo era? De los pollitos. Y papá de los pollitos nos abrazó, así como también Lorenzo de Rodas, en los principios de cuando entramos a la escuela y cuando entramos a la profesión, porque pues de estar así en una escuelita de monjas, de pronto éntrale a un mundo que es abierto, liberal y todo esto, asustaba un poquito, ¿no? Un mundo. Un mundo real, o sea que no era una escuela de niñas nada más, un mundo mixto. No un mundo de caramelo. Sí, no era eso, ¿no? Pero en el camino yo siempre me he encontrado con ángeles. Ahorita no me acuerdo de todos los nombres de todos los ángeles, pero ángeles hombres y ángeles mujeres. Nunca he tenido un enfrentamiento atroz o feroz o una situación así difícil, ¿no? Digo, no difícil sí, pero de esas que puedan ser, que te puedan marcar otra vez para mal, sino sí para aprender, sino sí para crecer, pero siempre ha habido ángeles en mi vida, en nuestra vida, incluyo a mis hermanos, porque en ese sentido hemos sido bendecidos, o sea, no nos desviamos, no nos fuimos por la droga, no nos fuimos por el alcohol, a pesar de sentir que no teníamos herramientas para salir adelante. Finalmente el amor, la congruencia, la forma de enfrentar el trabajo con gozo y disciplina, un trabajo que a los tres nos llamó la atención, que los tres decidimos ¿cómo se dice? Hacer, pues fueron las herramientas que nos dieron para salir adelante y para poder relacionarnos bien con la gente y no entrar constantemente en conflictos con la gente. O sea, nos generó un estado que ha hecho que no seamos una familia de escándalos, que no seamos una familia de pleitos. Los tres nos llevamos bien siempre. Qué mala onda, ¿eh? Esto vivimos nosotros, la prensa, y no nos das chismes, Betty. Pero hay muchos que sí. Oye, Muchos que sí. Yo creo que por eso no nos habíamos visto antes. Digo, sí nos habíamos visto, oye, pero Betty, por eso no habíamos coincidido tanto. ¿En qué momento dejan de evadir el tema y se encuentran los 6 ojos de tus 2 hermanos y los tuyos y digan, algo pasó Sí. y alguien nos falta? Sí. ¿En qué momento fue eso? Híjole, fue mucho tiempo después. Yo como 20 años después del accidente, de pronto yo dije, a ver, sí, yo sé que yo lo tengo que resolver, ya sé cuál es el problema, ya sé que lo provocó, yo lo tengo que resolver. Pero a ver, ¿por qué estoy escribiendo? Porque era yo escritora de closet. Escribía, pero no se lo enseñaba a nadie, lo guardaba hasta con tinta clarita porque no la alcanzaran a leer. Dije, ¿por qué esto que me estaba pasando es como si estuviera pasando ahorita? Y no lo he resuelto. Y lo escribí hace 10 años. Entonces decidí ir a terapia. Porque pues, tampoco éramos una familia. En esa época tampoco se usaba mucho que cualquier cosa, o sea, ábrate entonces un tobillo y vas a ver al psicólogo para que te diga por qué diste un mal paso, ¿no? Para que te ayude a encontrarlo. Y me parece sano si lo necesitas. Nosotros lo hubiéramos necesitado en ese momento, pero nadie, ni de la familia, ni del círculo de amistad, ni nadie, se le ocurrió decir, pues que vamos a llevar a la terapia a los niños, ¿no? Entonces ahí dije, pues voy a entrar a la terapia, y en ese proceso tuve que empezar a enfrentar esta situación. Entonces los convoqué a que, aparte de esa relación linda que teníamos como hermanos, viéramos a través de lo que me estaba pasando a mí en la terapia, a ver qué les estaba pasando o qué les había pasado a ellos. Entonces fueron pláticas que creo que fueron muy buenas. Cada quien procesó lo suyo a su manera, pero sí fue algo que nos sanó, nos hizo perdonar. Bueno, cada quien en su momento, ¿no? A Dios, a ellos por haberse ido, a la situación, a todo lo adverso, ¿no? Perdonarlo y entender que eso nos hizo ser lo que somos ahora.
Y yo ¿Sabes lo que estoy muy son ahora? contenta con lo que soy ahora. ¿Sabes lo que son ahora? ¿Qué? Personajes, seres humanos de bien y personajes que se ponen pieles distintas para hacernos creer lo que no son, para ser malos, para ser buenos, para ser asesinos, para ser empleados domésticos, para ser lo que sea. Y es una gran bendición la que tienen ustedes de que los podamos querer y los podamos odiar en dos trabajos. Está bien Así padre eso, es. ¿no? Está padre, sí. Oye, Sí, sí, a mí me gusta eso que dices, porque es eso, porque es poder entrar en contacto con la gente desde la ficción, que la haces realidad y haces contacto con ellos y los haces reír, y los haces eh, catarsizar sus propios demonios. Beatriz Moreno, de los primeros trabajos, a lo mejor estoy en un error, fue con Roberto Gómez Bolaños, con mi querido Chespirito. Fue uno de los primeros. El primero fue con Cachirulo, con Enrique Alonso. El Teatro Mágico. El Teatro Teatro Fantástico. Fantástico. El Teatro Fantástico, sí. Ese fue el Tomen primero. su chocolatote, no sé qué, algo así, No, ¿no? pero no me tocó en televisión, me tocó en teatro, en La Pastorela. Yo iba a debutar profesionalmente ya con mi credencial de la ANDA y ya con mi título de actriz y todo eso, en una obra con ahorita me acuerdo, Con alguno. con alguno, ahorita me acuerdo. Y digamos que un febrero y estaba preparándola, pero me hablaron en diciembre que Enrique Alonso quería que yo entrara para hacer La Pascuala. Y entonces dije, ah, pues qué bueno, yo admiraba a Cachirulo, por supuesto. Y Claro. entonces fui y dije, era como un toro porque le había fallado, o se había enfermado una actriz. Un Y toro es fue entrar así un toro de es último entrar de momento. repente sin ensayos casi y todo esto, ¿no? Y entonces fue muy lindo y de pronto cuando estoy ya lista para el estreno, ese es mi primer estreno, empiezo a escuchar las fanfarrias de tan, tan, taca, taca, tan, taca, ta, tan, ta, 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 tan, tan, que eran las fanfarrias del Teatro Fantástico. Y yo me Claro. quedé así. Y casi lloraba de alegría, hasta que me dieron el jalón porque teníamos que entrar a escena con... Pero bueno, ese fue mi estreno y luego el estreno oficial ya con la otra obra que te digo. Y poco después hice hacía Chespirito una serie, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en esta ocasión era sobre sobre Sancho Panza y Don Quijote. Don Quijote. Ay, bueno, el COVID y el séptimo piso. Es, es una combinación que nos lleva así, de pronto Ah, que se olvidan pero cosas. pero Ah, continúa. tienes una gimnasia mental que ahorita lo platicamos, pero bueno. Ah, ¿Y qué hiciste ahí? hice una posadera. Estaba en la posada donde llegaban, bueno, La la Dulcinea. Dulcinea, Ujú. pero en la posada estaba y todo esto, ¿no? Y fue fascinante trabajar con él, Qué porque grande señor, ¿no? qué grande, sí, qué grande, además el trato era muy bueno. O sea, yo ahí hice unas cositas nada más, no me quedé en el reparto base, pero haz de cuenta que era una semana sobre Don Quijote y luego entraba otro tema y todo esto, ¿no? Pero fue riquísimo. Oye, y luego de estar en una de las escuelas, en mi punto de vista, no solo de actuación y de comedia o de comicidad más grandes de la historia de habla hispana, que es el señor Chespirito, que en gloria esté y en paz descanse, de don Roberto, entras al género que le ha dado la vuelta al mundo y ha puesto el nombre de México en alto, que son las Las telenovelas. telenovelas. ¿Cuántas has hecho? Híjole, pues yo creo que como 40, pero muchas de ellas largas. O sea, por ejemplo, Chispita era una telenovela larga, Lola fue una telenovela muy larga, Clase 406 fue una telenovela larga, Carrusel también. Entonces hice telenovelas muy largas que se llevaban 2 años, por ejemplo. Y Chispita. es todo el amor. ¿Era Lucerito? Era Lucerito, sí. Fue el debut en Era, telenovela. había un rompecabezas Exacto. y estaba la figura de la Era mamá, la que faltaba. la que faltaba. Estoy acordando. Sí, esa era. ¿Y quién eras tú ahí? Yo era la asistente de la cocina
donde estaba de cocinera Angélica Aragón. Mi Angélica Aragón, que le Sí. mando un beso. Maravillosa mujer y maravillosa actriz. Y entonces era la cómplice, porque era la asistente cocinera, pero pues era metiche, no tenía freno, era chistosa, era irreverente. Entonces era un personaje muy lindo. Y por supuesto fue la cómplice de Chispita. Oye, ¿tienes idea cuántas horas de tu vida has dedicado a los sets de televisión, a estar frente a estas luces, a estar con un apuntador, a estar prestándole vida a una señora que no eres tú? Eres la asistente o la Sí. monja eh, o, o la hermana de la Dulcinea Sí, o sí. quien sea. Muchos años de tu vida has estado Muchos años, en eso. 50. No, nunca se me había ocurrido hacer un cálculo de las horas o de los minutos, nunca se me había ocurrido. Lo que sí te puedo decir es que de estos 50 años no ha habido un solo año en que no haya hecho televisión y teatro. Cine he hecho muy poco, pero ningún año se me ha ido sin pisar un escenario y sin pisar un set. Dime una cosa. ¿Dónde se hacen los actores y las actrices? He escuchado que en el teatro. Pues la televisión les da una producción bien padre. Y luego ahora los que hacen series como que pelucean las telenovelas. Con las telenovelas es lo que les ha dado el nombre a muchos, ¿no? Claro, claro. Sí, yo también creo que en el teatro es donde te haces más, te haces actor, porque en el teatro ahí tienes al público, ¿no? Y estás viviendo una secuencia de emociones y entonces las vas trabajando y vas llegando y todo está comprometido y es en el momento. Entonces, si no puedes resolver eso, pues está complicado. El cine es fracciones, 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 pero yo creo que tienes que entender la secuencia del todo para poder entender las fracciones. Y la televisión también, pero la televisión además son retos distintos. El reto de la televisión es la rapidez, la Y prontez. los planos, ¿no? Y los También. planos, sí, pero tiene que ser todo rapidito y te ponen el apoyo que tienes que aprender a hacerlo y ya que lo aprendiste es maravilloso y todo esto, pero tiene que ser a la primera, tiene que ser a la primera. Si no es a la primera, es a la segunda o a la tercera, pero lo que ellos pretenden es que sea la primera. Y a veces te dejan pasar furcios y a veces te dejan pasar cosas porque te dicen, no, sí, se ve más natural. A veces sí, pero a veces es porque ya quieren sacar todos esos Maquilarlo minutos. rápido. Todos esos minutos, ¿no? Oye, O al menos es el sentir, decir, es que yo, esta escena la o puedo sea, pude haberle mejorar. mejorado. Sí, y tuve un revés, un traspiés o algo así. Pude mejorarlo. Oye, Betty, pero ¿sabes dónde no puedes mejorar sin sale como salió? Es en el teatro. En el teatro. Y tienes la respuesta inmediata, la Inmediata. corrección hacia esta velocidad de la cuarta pared que es el público, ¿no? Así es, así es. Y te puedo contar una anécdota que me pasó el lunes. Me puedes contar lo que tú quieras. El lunes terminamos una temporada, bueno, suspendimos esta temporada y somos 2 actores nada más. Estoy con Pepe Montini y yo de pronto me meto en jardines y todo, así, meterse en jardines que explícanos, empiezas por favor. te empiezo a contar, no, porque mi mamá, pues, ella venía de Los Condes pero pues ya no, ya ¿Y es porque olvidas el texto? entonces olvidas el texto y entonces dices, bueno, pero es que entonces te empiezas a tratar de explicar la situación para que regresar. para que entre el pie del para otro, regresar, ¿no? para Me supongo. para llegar al pie Ajá. o para expresar lo que tienes que expresar. Entonces te Ok. digo, es que estaba aquí con Gustavo y entonces tenía que decir, me ofreció café. Ujú. Y entonces se me olvidó. Y entonces estaba con Gustavo y entonces me ofreció algo de beber, algo calientito, porque estaba haciendo mucho frío y porque sí se lo pidió a alguien que se llamaba, no me acuerdo, y entonces empiezas a meterte por lugares así. Eso es un jardín en el teatro. Ok. Hasta que encuentras que lo que tenías que decir es, me ofreció café.
Gustavo me ofreció café. Claro. Y entonces yo ya dije, porque me ofreció un líquido caliente que no sé cómo se llamaba. Sí, Buscando. claro. A eso se llaman los jardines. Oye, entonces entraste en un jardín. Entré en un jardín. Ajá. Y en esta última función yo tenía que decirle, eran 5 Los Ángeles, y él me decía, son 7, y yo le decía, no, son 5, son 7. Yo le decía, ¿los viste? Y nunca nos había pasado, pero empezamos, son 7, son 5, son 7, son 5. Y me quedé en blanco. Y entonces él me decía, son 7. Y yo le decía, son 5. Y nos pasamos, yo sentí que media hora diciendo 7, 5, porque él tratando de buscar cómo sacarme de ahí. Ajá. Entonces, ¿qué hicimos? Pues jugar con el 7 y el 5 a tener diferentes actitudes y cosas para que el público no se fuera a aburrir. Y la gente ni cuenta se dio. Pues yo creo que no sé si se dio cuenta de que nos habíamos equivocado o dijeron qué larga está esta escena, pero finalmente se reían o no se reían de pronto y de pronto sí, hasta que Montini me empezó a dar pistas de qué era lo que tenía que decir. Yo le tenía que decir, ¿las vio? Y entonces él me dijo, sí, conozco la catedral. Y entonces dije, ya estuvo así, entonces sí las vio. Y agarraste la onda. Ya agarré la onda, pero aquí los dos nos quedamos en blanco por un rato y entonces tuvimos que inventar de qué manera salir de ahí. Y eso es algo que, pues no puedes decir, ay, corte, perdón público, es que se me fue, no me acuerdo que sigue. No hay repetición ahí. No hay manera. Oye, Betty, ¿y hay amigos, hay amigas en este trabajo, en este negocio, que aparte es tu vida? O sea, no te veo haciendo zapatos, no te veo cosiendo ajeno, no te yo veo siendo tampoco. arquitecta. O sea, tú eres actriz, punto, no hay más. Sí, a mí cuando me preguntan, si no fueras actriz, ¿qué serías? Actriz. O si no, actuaría. Sí, actuaría, sí. Sí, ¿Hay claro amigas? que hay amigas, ¿Hay y amigos? hay amigos. Yo tengo amigos, amigas, hermanos. O sea, que llegan a tener independientemente de que mi hermano y mi hermana son punto y aparte, pero sí amigos que tenemos una hermandad que ha sobrevivido en estos 50 años. Tengo amigos del primer día de la clase de actuación. Renato de la Riva, que es un maravilloso director, actor, desde el primer día, o sea, casi desde la primera audición para entrar a la escuela, hemos estado en contacto, hemos trabajado juntos, hemos vivido juntos, bueno, no vivido juntos, pues no somos nunca fuimos pareja, pero viajamos juntos, vivido circunstancias muy complicadas juntos, muy divertidas juntos, y tengo realmente una familia de mis amigos de la carrera, que es una familia muy entrañable. Oye, es que dicen que la sangre hace parientes, la lealtad hace familias. Exacto. Que es muy real eso. Sí. Y hablando de parejas, no se me había ocurrido preguntarte. No, pues es que es algo que no se me dio. Yo creo que en otras vidas tuve muchísimas parejas, tuve muchísimos hijos, bebí mucho, hice muchas cosas. En este momento, en esta vida, cuando me di cuenta que había tenido varias relaciones, que no habían como prosperado mucho, pero siempre terminaba yo diciendo, ay, al fin sola. Entonces me di cuenta de que yo soy una solitaria y que no necesito tener una pareja para estar bien. Estaba entregada a mi carrera, la amo, la disfruto. Y al cabo de 50 años, yo no digo, desperdicié mi tiempo y ahora no tengo nadie a mi lado. No, me siento plena, estoy bien. Si no tuve una pareja que perdurara durante estos 50 años, fue porque de alguna manera lo elegí así. De alguna manera soy una solitaria que amo estar con mis amigos cuando quiero estar con mis amigos, que soy una no madre biológica, porque hubo un momento en que dije, el papel de la tía me gusta, y me volví una buena tía.
Y entonces a mis 5 sobrinos, los hijos de mis hermanos, los adoro, han sido mis hijos. Los 5 nietos que hay son como mis nietos. Entonces, no es que me haya inventado una familia, son mi familia, pero sí me di cuenta de que yo era un ser solitario que le gusta compartir. No sé, es como, así como soy una ranchera urbana de sangre azul. Oye. Y soy una hippie burguesa, soy una solitaria que le gusta compartir con la gente, algunas gentes. No todas juntas, porque me da pánico las multitudes. Te dan pánico las multitudes. Sí. Y eres actriz. Pero me gustan sentadas en su butaca y con el boleto pagado. Ahí sí me encanta. Con Ahí una sí. sana distancia. Sí, ellos sentados en sus, no a la hora que entran y salen, no. Ayer que estuve en una premiación y que de pronto, que si la alfombra roja y yo pasé como de ladito y fueron y me jalaron y me dijeron no, que no. Y están la gente, me entra angustia, me entra mucha angustia. No sé por qué. También pienso que a lo mejor en otra vida, pues, morí, pisoteada en una... Puede ser. Sí, pero, yo lo digo un poco en broma, un poco en no, pero a lo mejor sí. pero o sea, yo no sé si hay otra vida. Tampoco. O sea, es padrísimo y romantiquísimo pensar eso, pero lo que sí me queda muy claro es que la vida que Dios te ha permitido vivir, la has vivido con intensidad, Sí. con alegría, con profesionalismo, con seriedad cuando hay que ser seria Así es. y con lealtad cuando se tiene que ser leal. Sí, eso sí. Mi respeto, señora, gracias por estar en esta que es tu casa. Muchísimas Que gracias. se repita, Beatriz, por favor. Esperemos que sí, Hasta porque siempre. voy por los siguientes 50. Pero no, Con el favor de Dios. aunque no ¿Crees sean en Dios? tantos, pero claro que sí. Sí, ¿Ya te Ya me reconciliaste reconcilié con él. con el jefe? Sí, ya. Tenemos nuestra relación un poco diferente a veces a la que dice los, ¿cómo se llama? ¿Los evangelios? Los no, La iglesia. sí, la iglesia. Más bien la iglesia, porque lo que te da la religión, o sea, y tu relación con Dios y lo que entiendes de eso, a veces no concuerda con lo que dicen que dijo él. Betty, gracias. Gracias Lo que me a queda ti. muy claro y me quedó muy claro es que yo sí entendí y muy clarito todo lo que dijiste que dijiste. Muchas Beatriz gracias. Moreno, gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias a todos. Ella es la señora, la Gracias. actriz Beatriz Moreno. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias.